de la población considera que la Constitución es absolutamente legítima, poniendo énfasis en los intereses individuales sobre los intereses colectivos. Habermas en Alemania habla de un patriotismo constitucional. ¿Alguien aquí en Chile se puede sentir un patriota constitucional con la Constitución de Pinochet? Es una cuestión, ¿no? Un tremendo tema. También hay que tener cuidado, y esto es una duda, acerca de que esto se termine convirtiendo en una especie de pilar sordismo cívico. O sea, casi como la Pilar Sordo, que hace psicología ad hoc para el autocuidado, que se convierta en una asignatura de autocuidado cívico, así como esto es lo que no hay que hacer, esto es lo que hay que hacer, y que sean simplemente derechos y deberes. ¿Es posible que la sociedad civil se interese en la formación ciudadana que revestirán los futuros habitantes del territorio? ¿Logramos que la sociedad civil se involucre en esto? ¿Qué sucederá con las diferencias en su implementación entre sistema público, particular gratuito y particular pagado? ¿Cómo se va a implementar? Porque los colegios particulares gratuitos o actualmente subvencionados tienen estructuras que son casi feudales en las escuelas, donde es que el sostenedor puede echar profesores, puede desvincular estudiantes, puede aplicar reglamentos educativos, donde muchas veces los reglamentos internos incluso son hechos entre cuatro paredes. ¿Cómo se va a resolver ese problema de esta crisis de contradicción entre lo que es el tipo de democracia que se está enseñando y lo que se vive en la escuela? ¿Cómo se llama? Fíjense que no deja de ser interesante que en algún momento, hablando con el ministerio, aquí las chiquillas estuvieron justamente en diálogo con el ministerio, y les decía que ni se les ocurriera hablar de la educación de religión, que sabemos que fue instalada en el año 76 por la dictadura como asignatura obligatoria para todo el currículum de enseñanza básica y media, y no deja de ser interesante que hasta el día de hoy a nadie se le ocurra tocar el hecho de si tenemos que seguir aprendiendo religión. En cambio, sacamos la enseñanza de la ciencia y dejamos la religión en un estado laico, en un estado que además tiene el reconocimiento de la igualdad de derechos para todas las religiones. ¿Cómo logramos nosotros discutir con respecto a esto? Que la religión que se enseña en las escuelas públicas, no estoy hablando de los partidos mencionados, es una religión que es católica. Y son justamente la mayoría de los profesores son formados por la religión católica. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de esa diversidad de concepciones religiosas? Por ejemplo, de una sociedad laica, etcétera. Además hay una zona de disputa muy fuerte. Les dijeron que no podían ni tocarlo. No se les ocurriera porque eso ya estaba negociado, estaba negociado con la Iglesia Católica en forma directa. Entonces nosotros nos organizamos como profesores para defender algo, pero cuando llegamos al momento de tener que debatir con respecto a esto, al otro lado se sienta una organización con poder y hasta ahí nomás llega el debate, no hay mucho que incidir. Bueno, y hay una zona de disputa fuerte entre cualquier asignatura y el temor de la institucionalidad del conflicto con el segmento estudiantil. Fíjense que el mero recuerdo de los paros del 2006 al 2011 hace temblar a los sostenedores de los colegios particulares subvencionados. Y además, cuando es que, nuevamente aquí lo pueden contar la chica, ¿no? Lo que le ocurre cuando es que nosotros hablábamos de la asignatura de poder, que es una de las propuestas ministeriales para el reemplazo de las asignaturas existentes. Fíjense que la asignatura de poder, muchos sostenedores u otros profesores, incluso de filosofía, dicen esa nunca se va a dar en la escuela, porque ningún sostenedor va a poner una asignatura que puede significar o va a estar asociada a la idea de paro o de toma, poder, toma, paro, entonces ninguna posibilidad. Bueno, ¿cómo nos hacemos cargo de eso, no? Con este sistema? Otro ámbito que genera interrogantes es cómo se evaluará el impacto que esta asignatura tenga en la convivencia democrática. Es decir, cómo interactuará de ahora en más la escuela y el liceo con su barrio, con la comunidad aledaña, con las juntas de vecinos, etc. Mientras la mayoría de los medios de comunicación hegemónicos publican editoriales, cartas y reportajes quejándose por el cierre de escuelas particulares subvencionadas, el cierre de una escuela pública o un liceo, la mayoría de las veces, ni siquiera es tema de discusión a nivel comunal. Nadie se da cuenta que cerraron el liceo. En la comuna de Santiago, donde yo vivo, se cierra el liceo y se convierten en iglesias evangélicas y la verdad es que poco importa. Nadie se da cuenta que eso sucedió. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir con los saberes universitarios, no? ¿Están preparadas las universidades para preparar profesores de ciudadanía? ¿Cuántas universidades son casi colegios en términos de su organización política de los estudiantes? No les dejan organizarse, les prohíben que los presidentes de federaciones puedan ir a la televisión a reclamar con respecto a la universidad. El caso de la Universidad de Bernardo Higgins, donde que el presidente de la federación en el año 2011 revela de que le dicen de que lo están a punto de expulsar y termina renunciando a la presidencia de la federación por temor a no poder tener su carrera. Esa es la realidad de las universidades privadas. ¿Cómo una universidad privada va a formar un profesor para ciudadanía si adentro de la propia universidad existe un sistema que es casi verticalista y autoritario? Una discusión. ¿Qué puede aprender una ciudadanía un usuario del servicio académico de una empresa que se está formando para
profesor de una asignatura, ¿no? Bueno, y como síntesis y propuesta, y ahora sí la última, con termino. Lo más importante, bueno, creo que es considerar que la concepción de democracia, las condiciones para poder dar un curso de asignatura, una asignatura de ciudadanía en la escuela, tiene que tener condiciones adecuadas. Hoy día, con profesores, y cuento el caso de la comuna de Santiago nuevamente, pongo el ejemplo porque es una comuna muy rica además a nivel educativo, tiene mucho dinero y así todo tiene estas contradicciones. Fíjense que la comuna de Santiago, hay profesores que tienen 1 hora para planificar, porque les sobrecargan la cantidad de horas. Se supone que de acuerdo a la ley docente deberían darle 1/3 de su tiempo para poder planificar, un 25%, 1/4 de su tiempo para poder planificar. Pero en la realidad eso no ocurre, porque nadie fiscaliza, porque la fiscalización es incompleta, etc. ¿Qué va a ocurrir con los espacios para generar instancias de diálogo? ¿Cómo vamos a hacer cuando es que los estudiantes se empiecen a cuestionar y empiecen a plantear de que, por ejemplo, hagan un paro por los baños del colegio? Inmediatamente van a decir, esto es culpa de la asignatura de educación ciudadana. Entonces, ¿cómo nos vamos a hacer cargo de eso? Además, ¿qué posibilidades tiene una asignatura como esta con contradicciones políticas tan flagrantes como una constitución hecha en dictadura? Con una posibilidad de que un candidato de derecha pueda salir y que eso signifique el fin de la constitución. O sea, se olvida el discurso con respecto al cambio constitucional, se olvida el discurso con respecto a la reforma y es probable que lo volvamos atrás con respecto a la reforma, por ejemplo, la gratuidad. ¿Cómo vamos a resolver un problema con una contradicción como esa? ¿Cómo vamos a enfrentar una situación como las AFP? Etcétera. Y finalmente, como síntesis, recordar que así como democracia y filosofía tienen un contexto de surgimiento común en el mundo occidental, también sus fundamentos y prácticas se vinculan profundamente. La democracia ateniense en su máximo esplendor durante la hegemonía de Pericles no solo se sustentaba en la igualdad ante la ley y su uso para los derechos comunes, la igualdad en el uso de la palabra y en el acceso a los cargos públicos, sino que también, atravesado en medio de todos estos principios políticos, se encontraba un término que la tradición filosófica y hasta la religiosa incorporó en su léxico y funcionamiento: la parresía. Con dicha idea y práctica, la democracia griega quería mostrar que la relación entre la verdad y la opinión en una sociedad democrática que trata de desvincularse de las fuerzas sobrenaturales en el destino de la ciudad y sus habitantes, nace de la adecuación entre nuestra acción y lo que decimos. O sea, de la consistencia entre lo que hacemos y lo que decimos. Y eso es una cuestión que es muy importante, justamente porque hemos perdido esa referencia. ¿Cuánto queda de esta forma de vida democrática en nuestro Chile actual? Es una pregunta inquietante, ¿no? Plantearnos cuánto hay de democracia hoy día en Chile. Si la escuela quiere hacer honores a su nombre, escuela viene del latín escola y esta del griego escolé, ocio, es necesario recordar al filósofo chileno Humberto Giannini y valorar al ocio como un elemento central de la actividad libre. Ese ocio productivo que nos permite encontrarnos con el otro y la otra, dialogar y entender sus razones y pensar conjuntamente, y recién entonces volver al negocio, nec otium, sin ocio, y al tráfago del tiempo de la productividad. Esto es hoy día un tema olvidado. Mientras no pongamos de cabeza nuestro sistema educativo, seguirá siendo mal evaluado por la sociedad civil, que lo considera muy malo, seguirá estancado en los rankings internacionales y se seguirán recitando expertos que vendrán la panacea universal de moda. Pues cuando la escuela y el sistema educativo pierde la relación con su propio nombre, escolé, olvida la identidad profunda que de antiguo ya le asignaban quienes inventaron la democracia. Muchas gracias.